Hola, soy María Fernanda Rodríguez, profesora y facilitadora experiencial. Hoy vamos a estar hablando de cómo montar actividades en campamento, dentro de este módulo especial de la Fogata University. El objetivo de este encuentro es desarrollar algunas herramientas para el diseño y la ejecución de actividades en grupos que permitan brindar a otros experiencias que generen aprendizaje. Pero para poder lograr eso, primero hablemos un poco de cómo es un día en el campamento. El día típico del campamento empieza con la llegada de los niños. De ahí nos reunimos todos en la gran plaza para hacer una calistenia. Después tenemos un bloque de actividades, unas primeras actividades. Tenemos un snack, una merienda de la mañana que suele ser fruta. Después otro bloque de actividades. Vamos a almorzar, un pequeño tiempo de descanso. El tercer bloque de actividades, merendamos. Tenemos un beat game y es la hora de salida. Después del almuerzo, lo que pasa en la tarde es súper rápido, entonces tenemos que tener todo muy bien preparado para que se logren los objetivos y los niños se diviertan y pasen un día espectacular. Ahora, ¿cuándo hacemos actividades? Hacemos actividades durante todos los momentos del día. Tenemos actividades en la llegada, en la calistenia, en el primer bloque de actividades, en el segundo bloque de actividades, en la hora de descanso, en el tercer bloque de actividades, en el juego grande y hasta en la hora de salida. Y muchas veces también tenemos que organizar algunas pequeñas actividades para los momentos de merienda y hasta para el almuerzo. ¿Qué tipo de actividades vamos a hablar? Tenemos actividades de distintos tipos. Tenemos algunos juegos sin recursos, que son aquellas actividades en donde prácticamente solamente se utiliza los planteamientos del guía y la ejecución de la actividad como tal. No necesita ningún tipo de material. Después tenemos actividades semiestructuradas, en donde debemos tener alguna preparación previa con algunos materiales y algunas cosas y actividades que son netamente estructuradas, en donde tenemos que dedicarnos a una planificación anterior y debemos dibujar y planificar con mucho cuidado todo lo que va a pasar durante esa actividad. Dentro de las actividades estructuradas, tenemos las que utilizamos en los bloques, que serían esas actividades rotativas en los bloques. Cuando, si se recuerdan el día típico, cuando decíamos actividad 1, 2 o 3, esas son esas actividades rotativas y actividades estructuradas en los juegos grandes, que son los típicos juegos de campamento. ¿Cómo montar una actividad? En el mundo de los campamentos utilizamos el APPLE. El APPLE termina siendo una norma mnemotécnica que nos recuerda 5 sencillos pasos para tener una actividad perfecta, que va desde el diagnóstico hasta la evaluación. Recordando la palabra APPLE, pasamos por Access, Plan, Prepare, Lead and Evaluate. Durante el Access o la fase de diagnóstico, la idea es que el guía pueda primero saber qué características tiene el grupo con el que va a trabajar. Por ejemplo, si la actividad está planificada dentro de los bloques de rotaciones, de actividades como tal de patrulla, el guía debe previamente saber qué patrulla va a pasar en ese horario, qué características tiene, qué edades, cuántas niñas y cuántos niños conforman esa patrulla, si la patrulla es mixta, que suele ser la mayoría de los casos, qué intereses tienen los niños de esa edad, cuánto tiempo de atención prestan y así poder después pasar a la siguiente fase, que es la planificación. La planificación va basada en el diagnóstico previo y la planificación es simplemente decir qué actividad voy a hacer. Durante esa segunda etapa, la etapa de planificación, el guía debe preparar cuáles son primero, bueno, pensar cuál es la actividad, después de ahí ver qué recursos necesito, qué materiales, en qué espacio, qué características tiene la actividad, si la actividad requiere, por ejemplo, un punto de agua cerca, si la actividad requiere un espacio con sombra o es una actividad al aire libre que más bien necesita que sea en el campo con grama porque va a ser competencia, si necesito colores, borra, pega o necesito conos, balones y cuerdas. Eso entra dentro de la planificación, es sentarse con un papel enfrente a decir
qué necesita la actividad para pasar a la siguiente fase. La siguiente fase es la fase de preparación. Preparación es buscar todo lo que se necesita. Es recorrer el espacio para ver si el espacio es óptimo para ejecutar la actividad, si todas las normas de seguridad del espacio se cumplen, si necesito una mesa, es colocar la mesa donde la necesito, es buscar y clasificar todos los materiales y disponerlos de tal manera que sean accesibles y que sea fácil. Todo lo que es la preparación es lo que yo hago antes de tener el grupo conmigo ahí. Cuando van a llegar el grupo de niños, ya entonces yo tengo todo listo y dispuesto para pasar a la siguiente fase, que es la fase de ejecución. Ejecución es simplemente hacer la actividad. Todo lo que yo ya había planificado, ya había preparado, es llevarlo a cabo con el grupo con el que me corresponde. Realizo mi actividad y paso a una fase de evaluación. La evaluación es sentarme posterior a la actividad y decir qué funcionó, qué estrategias repetiría, qué estrategias debo mejorar, qué cosas específicas me faltaron, qué detalles en la explicación podría mejorar porque no se entendieron, etcétera, 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 para poder mejorar y poder, digamos, pulir mi siguiente actividad. Pueden notar dos flechas que acompañan el Apple. Uno es el DADAC. El DADAC es específico para la parte de la ejecución, que ya lo explicaré un poco más adelante. Y el otro es la pirámide, que la pirámide vemos que sí es una flecha transversal que se evidencia en todas las fases del Apple. La pirámide de Poca, creada por Luis Blanco, un amigo del campamento MG, quien ha hecho que esto sea parte de la Asociación de Campamentos y que todos los campamentos venezolanos la cumplan o basen sus actividades en esta pirámide, es llevar el sentido común a lo escrito. Es entender que hay cosas que son evidentes, pero a veces pasamos por alto, y cuando uno lo ve de manera gráfica es mucho más fácil no olvidarse de esos detalles. Básicamente esta pirámide se divide en 3 espacios. La base de la pirámide es la seguridad. La seguridad en las actividades no se negocia. Si hay algo que crees que haga que tu actividad no sea 100% segura, la actividad no se debe realizar. ¿Qué significa algo que pueda poner en riesgo la seguridad de tu actividad? Por ejemplo, el terreno donde se está haciendo la actividad presenta huecos y va a ser una actividad de correr. Si eso es así, no es el espacio donde puedes realizar la actividad. O tiene tubos, o tiene distintas cosas atravesadas, o está cerca de un barranco. Poner a los niños a correr hacia un barranco no parece, puede ser muy divertido, pero no parece ser el espacio más seguro posible. Entonces, la seguridad va a ser la base. Si voy a trabajar, por ejemplo, con materiales que pueden ser, o tengo una actividad de ciencias y voy a trabajar con algunos reactivos que pueden ser riesgosos y no tengo la manera de blindar esa seguridad, entonces la actividad no la debo realizar. No puedo poner en riesgo a mi grupo por muy divertida que pueda ser la actividad. Pero entonces eso, en la base de la pirámide nos vamos a encontrar la seguridad. Que recordemos, la seguridad no se negocia. Después, arriba, encontramos el aprendizaje. Todas las actividades tienen un fondo que es el aprendizaje que va a dejar en nuestros campistas. Eso, bueno, va a depender de la diversidad de actividades que podemos hacer en el campamento. He puesto muchos ejemplos sobre las actividades fijas, pero si hablamos de los juegos de campamento, también es ver no nada más, bueno, qué divertido es esto, sino qué aprendizaje, qué van a sacar los campistas de esto y qué van a sacar también los guías de la actividad, cuál es el aprendizaje alrededor de la actividad. Y en la punta de la pirámide es la diversión. La diversión obviamente debe existir. Los campistas vienen al campamento a divertirse, a pasar un buen momento, y por eso es lo que está arriba de la pirámide, es lo que todo el mundo ve. Para este punto ya estamos listos para ejecutar la actividad. Ahí vamos a utilizar el DADAC. El DADAC está conformado por 6 pasos que no debemos olvidar: Describe, Demonstrate, Ask, Do, Adapt and Close. Entonces, nuestro primer paso es describir la actividad. Esta es la parte en donde entra la ambientación y se dan las reglas de la actividad. ¿Qué es lo que cada quien va a hacer?
Se debe decir qué hay que hacer, cómo se hace, cuáles son los límites, en qué espacio, qué va primero, qué va después. Por ejemplo, si estamos jugando una búsqueda del tesoro y está ambientado en piratas, este es el punto donde entran todos los piratas y comienza el espectáculo. Pero es muy importante que las reglas queden claras. La recomendación es que se pueda resumir, después que se hizo toda la descripción, las reglas en tres simples reglas, que es los pasos que los campistas deben cumplir. El segundo paso es demostrar. La idea aquí es cambiar el canal. Si antes dimos una instrucción de manera verbal, ahora es hacerlo de manera visual. Si dijimos que íbamos a hacer un tren, en este punto 3 o 4 guías se colocan uno detrás del otro, se toman de los hombros para demostrar que ahí estamos haciendo un tren. El siguiente paso es preguntar o abrir el espacio para hacer preguntas, chequear que no quede ninguna duda al respecto. En este momento, quien está dando la instrucción puede decir algo así como qué preguntas hay, asumiendo que quedaron dudas. El espacio de las preguntas puede utilizarse para recordar algo que se nos haya olvidado. Si quien está dando la instrucción olvidó decir algo como los límites o alguna regla en especial, un compañero, otro guía, puede levantar la mano y hacer una pregunta para aclararla. Y llegamos a la parte más divertida, realizar la actividad. Dejamos que comience, que se desarrolle la actividad, que los niños jueguen, que ejecuten todas las instrucciones que se les dio. Debemos estar pendientes de toda la actividad mientras se va desarrollando. Ahora, si notamos que es necesario cambiar algo, quitar o agregar, hacemos una adaptación. ¿Qué es una adaptación? Es dar de repente una regla nueva si vemos que la actividad inicial es muy fácil para el grupo. Por ejemplo, si estamos en una competencia de salto de cuerda y notamos que para todos es muy fácil, agregamos un nivel mayor. Ahí decimos algo así como, ahora hay que saltar con los ojos cerrados sin tocar la cuerda. Eso es adaptar. O lo contrario, si la actividad es muy compleja, entonces en la adaptación podemos decir algo como, hemos recibido un pase especial y este nivel ahora se va a hacer en pareja, para poder facilitar el logro del objetivo. Una actividad nunca debe quedar en el aire, por eso es muy importante realizar el cierre. Si nosotros tuvimos una ambientación, debe haber una conclusión. Si estamos haciendo una competencia en donde hay un ganador, el ganador debe ser reconocido. Si alguien encontró aquello que debía encontrar, debe pasar enfrente y enseñárselo a los demás. A veces, por cuestiones de tiempo, no le dedicamos tanto al cierre, y el cierre es lo que hace que quien está realizando la actividad sienta que logró lo que quería, que no es nada más un tema de, bueno, estuvo jugando y fue chévere, sino se sienta satisfecho con los resultados. El DAX son 6 simples pasos que nos van a ayudar a explicar cualquier actividad. ¿Para qué hacemos actividades? Para consolidar aprendizajes, para divertirnos, para conocerlos y para relacionarnos con otros, para mantener el control del grupo, para mantener el grupo ocupado, para desarrollar habilidades específicas y para tener un verano diferente. Si nosotros como guías preparamos las actividades, vamos a tener una temporada mucho más exitosa. Hagamos que todos vean la diversión, pero sepamos todo lo que desarrollamos a través de nuestras superactividades.